I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang. El monologuista, exacto, todos los domingos por Radio Cultura, entre las 10 y las 12 y entre las 24 y las 2. Son 2 horas a puro pensamiento libre y que salga el toro. No, el monologuista no tiene partido, no tiene gremio, no tiene secta, no tiene una ideología de hierro, no tiene el orgullo peligroso del idealismo absoluto. Ve, mira, cuenta, no tiene sobre. Qué bueno que estén allí. Hace poquito que estamos este delicioso programa de radio de 2 horas. Es un programa en gran medida experimental y al mismo tiempo no lo es, porque la radio, en este caso Radio Cultura, qué bien, pues requiere de pensamiento, requiere de palabra. Hay mucho ruido en las radios. En las radios FM particularmente hay un ruido tremendo, pero está Radio Cultura, en pequeña radio, con una pequeña diferencia. No hay ruido. En este caso hay pensamiento libre. No, nadie nos viene a traer una carpetita. Mira, fíjate esto, decía aquello. No es eso, porque que se gane la vida como se quiere. El monologuista podría vivir más cómodamente en la vida, pero ya sos un siervo de la gleba. Aquel que te ha pagado por expresar algo, bueno, el que recibe ya es de propiedad del que paga. Pero no importa mucho, esto realmente hay una crisis ética fenomenal. Hay un número considerable de periodistas, por así llamarlo, en sus prime time, que ya pasaron por el kirchnerismo, por otras tendencias. Todo depende de donde se estaba el crujir de los verdes, aunque los verdes están ahí planchados, y es una de las cuestiones vitales acerca del gobierno libertario, porque pues las exportaciones necesitarían otro dólar. Esto hasta lo sé yo, que nunca he firmado un cheque. Pero se juega la cabeza, porque si de pronto se levanta el cepo y guardado en las entretelas genéticas, la gente de aquí, nosotros, tiene hambre de dólares. Aquellos que de alguna manera pudieron mantenerse como para el futuro, su
sobrevivir con ellos habrán perdido en relación con el dólar quieto, planchado, el dólar barato, pero es un resguardo finalmente aquel que tiene y dice, bueno, vamos a tirar 10 años. Sí, he perdido, qué sé yo, pero podré vivir, ¿no? Mil maneras de verlo. Los logros allí sí se han conseguido, la baja de la inflación, pues el ordenamiento fiscal. De todos modos, la Argentina es el deudor más grande del mundo con respecto al Fondo Monetario Internacional. Pero hay otras deudas, además. Tienen que ser saldadas de alguna manera, negociadas, hacer nuevos convenios, etcétera. Es una cuestión difícil. Y yo diría que en términos generales, la personita de a pie no lo está pasando bien porque tiene que estirarse mucho para su supervivencia. Claro, viene de un derrumbe colosal. Los últimos 20 años, pues no sé, Hiroshima, disfrazada de benefactores de los pobres. Así no fue, pero luego también se van a presentar dificultades, restricciones, reducción de plantillas si no caminan algunas industrias manufactureras particularmente, y hay este impuesto que permanece o se agrega, pues no lo sé. No lo sé. Y el no lo sé es como el periscopio de la incertidumbre, una manera de vivir entre nosotros a menudo. Hay quienes se benefician mucho con el juego de las cáscaras de nuez en la calle, a ver quién tiene el garbanzo. Pero otros no, están esperando, haciendo esfuerzo para trabajar en lo que venga. Y otros que pierden sus trabajos porque tienen necesidad de echar los números y tienen que reducir su plantilla. Y otros serán considerados como organismos superfluos, gastos con gente dentro. Tenemos ciertos problemas. Y una dirección diagnosticada adecuadamente en principio. Y eso no para las elecciones, de manera que aquí la devaluación no aparece en un horizonte visible por el momento. Sí es muy visible que se produce una separación de los lados que conforman una grieta. Es muy manifiesto. Creo que de todas maneras el gobierno libertario no está incómodo con aquello del todo porque tiene una inclinación a una política que necesita conflictos, que prefiere los conflictos. El día miércoles con el meeting habitual para reclamar por los jubilados que están postrados en la pobreza, como siempre, por otra parte,
fueron agregados por grupos de agitación, no diría de manera insólita con barra bravas, porque los barra bravas conforman una asociación ilícita, mafiosa, cuyos jefes, a veces muy difundidos, como Diceo, por ejemplo, que tienen un gran poder, son amigos de los jugadores o de los jueces, o los presidentes de los clubes, que viajan en primera cuando van a jugarse los mundiales. Y esa mafia, esa asociación es violenta. Abarcan, quizás no sea lo más importante, pero es muy visible, todos los trapitos de la ciudad de Buenos Aires donde inventan estacionamientos y se presenta alguien pidiendo un precio descomunal para estacionar. Hace mucho que no lo veo, pero de todos modos que no lo experimento, pero sí lo veo, porque yo no uso un auto particular, dejo en taxi. Y es caro también. Es mejor avenirse con el matonaje de los trapitos, de Trapomán, el héroe del cómic, pero encarnado en patoteros violentos. Ese es uno de los negocios. También son contratados por la política, las barras, para conseguir determinado cantidad de personas, para romper un acto político, para lo que haga falta. Está incorporado a nuestro sistema. No dirán que en todas partes ocurre lo mismo, porque no es cierto. Es la especialidad de la casa. Los barrabravas. Recuerdo el elogio de Cristina Fernández, de Kirchner, cuando contaba que, bueno, no era extremadamente futbolera, pero a veces voy. Su mamá sí era muy hincha de Gimnasia, siempre lo fue. La señora Fernández era Gimnasia, pero sí acompañaba a Kirchner a veces, y expresó que lo que más le gustaba era el fervor, la pasión, era la palabra, que allí en las tribunas, cerca de los paravalanchas, no dejaban de crear cantitos como un François Villon, desconocida, que a veces son muy ingeniosos, por cierto, y agitando, y que creo que estaba completamente confundido. Estos no son hinchas, son profesionales, aprietan a los jugadores, tienen que darles una parte, incluso en el club de fútbol más humilde, más de por ahí, tienen su barra brava. Es un negocio, es un oficio sucio. Y los presidentes y comisiones directivas y demás lo aceptan. Entran en los vestuarios. A ver si levantan las patas, que ya sabemos dónde vive tu vieja, ¿eh? ¿Me escuchaste? Es la pura violencia, hay una raíz violenta en la Argentina, pero al mismo tiempo nos juzgamos solidarios, bondadosos, un gran pueblo que fracasa, que generalmente no terminan sus periodos.
Y ese miércoles, además de la protesta por la postración de los jubilados, se llegaron hasta allí agitadores, claramente, de manera premeditada, para golpear a los policías, desafiar y demás. Y desde el Ministerio de Seguridad se replicó fuertemente lo que estaba ocurriendo, porque no era difícil entrever que se trataba de un ensayo de desestabilización del gobierno, que puede ir creciendo. Si imaginamos, si se consiguiera que todas las canchas y todas las hinchadas se dedicaran sus cánticos a gritar y a maldecir al presidente, a Milei, esto puede producir un efecto tremendo. Le ocurrió a Macri, que a la vez vuelve a ponerse sobre la mesa Macri, porque aquel grito emocional de campaña, no se inunda más, es un programa político. Es necesario que no se inunde más. La calamidad de lo que está ocurriendo en Bahía Blanca, esto es parte del alma, es horrible. Y las personas están como resignadas, como entregadas, porque además de llover en un día casi 400 milímetros, que es el régimen anual de la región, además, eso que ocurre es hija de la corrupción. Había, y no se realizaron, diversos proyectos para el caso de que se produjo una inundación, como agrandar el canal Maldonado, conectar con el arroyo Napostá, conseguir salir al mar. Nada se hizo porque se robaron los presupuestos. La corrupción mata, inunda, enferma, postra, entristece. Es demoledor lo que está ocurriendo, es horrible. Es un baldón espantoso y un sufrimiento tremendo para muchísimos compatriotas que caminan por el agua permanentemente y que se quedan en sus sueños, porque si no pueden robar las cosas. Bueno, en las catástrofes y en todo el mundo hay saqueadores. Pasó con el Katrina, ¿se acuerdan? Durante la presidencia de Bush en Nueva Orleans. Nueva Orleans está bajo el transcurrir del Mississippi. Se desbordó el Mississippi sobre la ciudad y allí estaban las calles con caimanes, con fascinerosos, con ladrones, con violadores, un desastre mayúsculo. El mismo Bush, al cerrar su periodo, dijo: para mí lo que me deja horriblemente mal es no haber controlado, no haber podido resolver mejor lo de Katrina. Eso sí, los saqueos siempre se presentan homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre, ya lo sabemos esto. Pero eso se produce porque está todo inundado, porque las casas están imposibles y se quedan de todas maneras. Claro, el pueblo más solidario del mundo, qué pueblo tenemos y demás, pues, ha llegado mucha ayuda, se distribuirá adecuadamente. Este breve silencio porque a lo mejor no ocurre eso. Confiamos en que sí, pero no hay un comando unificado para dirigir las cosas.
se puede reclamar, está bien para evitar los intermediarios, reclamar online, pero bueno, al mismo tiempo evita eso, el robo, la intercepción de las ayudas, pero también complica un poco y hace más lento. De todos modos va a ser lento, esto va a llevar años, este daño terrible, hija de la lluvia e hija de la corrupción. El nuestro es un país enormemente corrupto. Sin embargo, nos empeñamos en considerarnos un país celeste, un destino mayor. No advierten que estamos todos nosotros sobrevaluados. La Argentina es preciosa y todo lo que la queremos, por supuesto, pero no vale lo que nosotros creemos que vale. Eso se llama estar algo sobrevaluado, algo que está estimado en un precio mayor de lo que realmente es real. Eso ocurre con la Argentina, ha ocurrido siempre. Un falso orgullo, un país lleno de abanderados a la hora de terminar las clases, lleno de héroes, lleno de valientes, de gestos, de cosas. Es mentira todo esto. Lo niego. Un país con enormes dificultades, inmensas dificultades, a lo largo de toda su historia, sin finanzas desde el principio. Desde el principio se debió recurrirse a los primeros préstamos, lo sabe cualquiera, que es la misma deuda de alguna manera, que nunca, con distintos rostros, es lo mismo. La falta de financiamiento es un hecho político dramático de la historia de la Argentina, desde el principio en que se organizó, después de Caseros, como un país. Y vino la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se consiguió de alguna manera, aquellas desdichadas provincias del sur que acudieron a declarar la independencia en 1816, llegaron en carreta, a caballo, de cualquier forma, entre polvaredas, entre pues jaguares y pumas que se lanzaban sobre los caballos de las diligencias, sin más. Llegaron hasta meses y meses y meses, desde tiempos remotos, a la casa histórica de Tucumán. Y allí declararon la independencia. Y la declararon y lo celebraron con empanadas y con vino Carlón. Todo tenía que llegar desde España. Y además se amaron bajo los árboles y nacieron niños ese día para otras personas muy superiores a nosotros. Que conste que el presidente de la Asamblea que declaró la independencia fue asesinado poco tiempo después. Pertenecía al Partido Federal y las montoneras de Aldao, al mismo tiempo fraile y caudillo de Mendoza, lo hizo matar. No se sabe, porque nunca se encontró dónde quedó Laprida, que de él se trataba, Francisco Narciso de Laprida. Nunca se encontró dónde quedó, si fue pasado a degüello o si fue enterrado en un pozo con la cabeza fuerte para que pasara una tropilla de potros a toda velocidad y aplastara la cabeza del hombre que declarara, un hombre de leyes, un hombre docto, y además quien había declarado la independencia de nuestras tierras, provincias del sur. Así las cosas en Bahía Blanca
nos llena de vergüenza y de pena. Es una tragedia mayúscula, es una auténtica calamidad, debido a las lluvias, a la violencia, del clima. No sé si habrá cambiado, probablemente sí ha cambiado. Quiero decir, la diferencia entre los que niegan la diferencia del clima y las que atribuyen al factor del cambio climático, las primeras se diferencian en que sí admiten que hay un cambio climático, pero no por obra del hombre. El hombre está primero. Si hay que desplazar al gorila de montaña, bueno, habrá que desplazarlo. Si se necesita combustibles. Los otros no. Son miradas irreconciliables. Absolutamente. Pónganse cómodos en el monologuista. Nosotros hablamos durante 2 horas. En cierto modo es una experiencia y es una realización de lo que nos sentimos muy felices, porque notamos que hay una conectividad entre el monologuista y oyentes. No son muchedumbres, eso es esta pequeña radio, pero van sumando de una manera fiel a escuchar. No solo noto, porque leo, me gusta mucho el juego de Twitter particularmente, porque en cierto modo es una forma de la literatura y el ejercicio de haber titulado durante muchos años en la prensa gráfica. Poneme 20, no sé, decía 20 caracteres, pero bueno, 20 palabras con un título ingenioso. Ya no hay títulos ingeniosos, se trata de reproducir la frase que alguien ha dicho y nada más. La crisis de ingenio, de creatividad, va paralelo con la crisis ética que corroe la República Argentina. La ética, fuera de la política, como ocurre ahora largamente, es un terreno sucio e imprevisible, peligroso para las democracias. Tenemos una mala democracia. Terminado el periodo de los 70, esa guerra que realmente que se enfrentó de una manera cruel y despiadada por la dictadura militar y por los grupos armados que se alzaron, ha reaparecido Firmenich apoyando los hechos del miércoles en la violencia de la cita con los jubilados. Pues respondido del Ministerio de Seguridad, porque había que responder. Se trataba de un plan de desestabilización, pero se podía quizá detenerse un metro antes de que un fotógrafo, un joven peronista y fotógrafo profesional, estuviera internado al borde de la muerte porque por pérdida de masa encefálica. Dios no lo permite. Un alto en la huella nos hará descansar. Tenemos con Nico, tenemos música. Bueno, claro. Cristina Aguilera, de la fábrica Disney, como una niña. Eso es una cantante excepcional. Excepcional. Es una estrella de mediano fulgor, pero lo hace maravillosamente bien, tanto en inglés como en el español y en el castellano, donde nació prácticamente Cristina Aguilera. No se pierden a Cristina Aguilera. Contigo en la distancia. En la distancia, un bolorazo clásico, con un alma impresionante y una voz perfecta. Cristina Aguilera. Siempre escucho
escucho esta versión. Hay otra en vivo donde la cantante Cristina Aguilera se calienta, trepa musicalmente de una manera impresionante. Pero esto también, que lo que hemos escuchado tiene mucha sangre en las venas y canta maravillosamente bien. Aquí no es posible, entre tanto, prever cómo se va a recordar una mínima normalidad, un funcionamiento, el funcionamiento de la ciudad de Bahía Blanca, una ciudad grande, importante, y sus conexiones próximas, Ingeniero White, muchas. Estoy desnudado que no resiste un aluvión, 300 milímetros largos, en un día. Eso no resiste nadie. Pero se podría haber aliviado aquello si no fuera por la corrupción de décadas que no hicieron las obras que estaban perfectamente estimadas y proyectadas y presupuestadas. Se robaron los presupuestos de ampliar el canal Maldonado. No lo han hecho. O el arroyo Napostá para salir de algún modo al mar. Es necesario claro, el gobierno, es cierto, la obra pública, eso es un almácigo de corrupción, históricamente, pero hay que hacerlo de todas maneras porque hay que licitar. Hacer un plan de infraestructura, porque nuestro país vive en un atraso tremendo. Es un modelo de subdesarrollo. Un programa, queda dicho, y se resume en una frase, en el grito de cierre de campaña de Macri, que iba a perder a nombre de Alberto el Aflautado. No se inunda más, y no se inundó más. De manera que las obras son necesarias. En algún momento se puede, claro, ¿cómo hacer para borrarlo de la corrupción? Licitaciones limpias, con participación quizá de la función del Estado y muchos privados, o todos los privados que quieran participar en una obra impresionantemente necesaria, donde a la vez se está desarrollando y se está poniendo en marcha a Vaca Muerta, posiblemente una nueva Vaca Muerta, minerales importantes. Hay expectativas, pero no nos llegan las inversiones, no llegan precisamente porque Argentina tiene un mal prontuario, son 9 defaults con respecto al Fondo Monetario Internacional, que ahora ha conseguido el ministro Caputo un nuevo acuerdo para contar con refrescos frescos para la deuda del Banco Central y parar la temible devaluación. Temible para muchos no es temible, podría ser necesario. Digamos, economistas peronistas, economistas radicales, liberales, miren Cavallo, sostienen que debe modificarse el tipo de cambio para hacerse más competitiva, pero el gobierno teme al tembaleo de un objetivo central: bajar la inflación. El dólar es
hoy en pérdidas, si se trata de ahorristas que han guardado en su cajita de zapatos, está perdiendo. Pero no los quiere, no los puede mover ahora porque, ¿pero qué va a hacer? No le da para comprarse un pequeño departamento y una renta porque prefiere guardarse para las vacas flacas, ir comiendo sus dólares. Y para petarse aún en pérdida, o la de la devaluación, esa es la de los dólares en este momento. Pero habrá que verlo. No falta tanto para votarse un año electoral. Cuidado con ello. El presidente Milei pasó por Bahía Blanca y el desastre, la calamidad. Prácticamente no habló, la solapa levantada con mucha custodia. En esas situaciones puede pasar cualquier cosa. Fue, miró, se volvió. Seguramente tomó nota y ofreció ayuda. ¿Cómo distribuirla? ¿Hacia dónde? ¿De qué manera? Se ha organizado, ya le hemos dicho, no sé si está ya en funcionamiento, un sistema online para recibir ayuda monetaria y víveres o lavandina, todo esto que necesitan urgentemente, y que se ha donado en grandes cantidades. Pues supongo que van a llegar a sus destinatarios. Algunas personas en Bahía Blanca, demolidas por esta tremenda calamidad, dicen que no les ha llegado. Y se sostienen. Quieren irse. Se quedan en sus casas, tomados por el agua. Vaya por Dios. Argentina es en su región geográfica más productiva, una verdadera palangana que si se inunda y se inunda mucho, es difícil quitarlo. También hemos dicho que hay campos magníficos de hace muchos años bajo el agua. Campos que podían ser de una productividad espléndida y que están dedicados a la pesca del pejerrey. Eso es muy penoso. Pero nosotros queremos, nos engañamos, aunque es un país especial, que tenemos un destino celeste, elegido por el destino, por las alturas, para llevar al rebaño argentino a la victoria. Y como Moisés, después de recorrer el desierto, donde vagó el pueblo judío al salir de Egipto durante 40 años. Bueno, qué falta de respeto. A Moldavsky, que es tan gracioso realmente, y se pregunta en alguno de sus espectáculos, sí, claro, fuimos, se incluye dentro del pueblo judío, vagaron durante 40 años en el desierto del Sinaí. ¿Pero qué hicieron durante 40 años? Esa es la broma sacrílega y deliciosa de Moldavsky. Claro, por supuesto. Me gustaría recomendar algo de
David Barrio es uno de los críticos más refinados y más cultos de cine que hay en nuestro país. Es un placer leerlo, transmitir. Y ha transmitido una película sobresaliente, sostiene. Lo voy a ver, espero, este fin de semana, porque luego me tengo que hacer una pequeña operación. Dicen que es muy menor, pero uno con el cuerpo. Quiero verlo, se llama Los tonos mayores. Es la primera obra, se suele decir la ópera prima de una directora argentina. Los tonos mayores. Para David Barrio, y yo me fío ciegamente y sin dudarlo, porque lo ha explicado en una crónica cinematográficamente ejemplar. Es una pieza mayor, literaria y estrictamente cinematográfico, rubro por rubro y en su conjunto. Porque vos para ver una película lo podés dividir en luz, en encuadres, en montaje, en actuación, en guión, pero todo ello, bueno o malo, es lo que termina de ser una gestalt, un conjunto general. Si querés podemos separarlo en partes y juzgar luz, y juzgar montaje, y juzgar música, etcétera. Pero una película es un conjunto, todo lo que recibe de manera emocional. Y el arte es fundamentalmente una cierta emoción. Cuando es legítima, es porque la película es toda la integración, no películas. Vos podés tener una mujer preciosa, belleza, pero no parte por parte, es su conjunto. Una mujer maravillosa es porque lo es todo, no parte por parte, analizar los labios, el pelo, el andar y su gracia, no, todo junto. Podés juzgar los brazos, el cuello, los ojos. Es todo. Los tonos mayores se llama la película. Me quedan horas para verla. Estoy seguro de que está en Cacodelfia, una salita de la Diagonal Sur, muy selecta, de los que llaman cines de arte. Espero que aguante, que haya gente. Los tonos mayores, recomendado por David Barrio, que por otro lado, muy graciosamente en un tuit, al contar que tropezó con un señor que iba hablando por teléfono mientras caminaba en la vereda y lo empujó malamente, hizo recobrar palabras olvidadas. Por ejemplo, la palabra marmota, también lo hemos dicho, y vale la pena porque es una palabra encantadora. Ay, está lleno de marmotas por acá, Y de miserables y de obsecuentes no te cuento. Se pueden contar las cosas con gracia, con inteligencia, con verdad. El miércoles fue un intento, un ensayo gimnástico de desestabilización del gobierno. Si eso se trasladase, porque fueron incluidos barra bravas, ¿qué hacían allí?
Y los de los barrobravas están para todo servicio. Es una mafia determinada que se alquila para muchas cosas. Si se planifica volver en contra el gobierno central, se produciría un gran efecto impredecible al gritar. A Macri las hinchadas gritaban: Macri basura, vos sos la dictadura. Durante minutos y minutos y minutos y minutos, de un efecto terrible, es una bomba. ¿Se producirá eso? No lo sé. En realidad, el proceder del presidente, el primer economista que elegido el presidente, rehúsa tratar los temas políticos, le da rechazo, pero su pequeño entorno hermético sí lo atiende y está muy centrado en lo que ocurrió ese miércoles en la protesta y la réplica del Ministerio de Seguridad, que quizá hayan ido 1 metro más lejos, porque el riesgo es inevitable. Cuando se desmandan las cosas, y aquello fue premeditado, pero se puede desmandar porque la violencia es impredecible. Es como abrir desde la botella un genio demoledor, sabe lo que pasa. Hubo también violencia ese día en el Congreso, vergonzosos enfrentamientos, incluso entre miembros de la Libertad Avanza, como Marcela Pagano y Lilia Lemoine. Insultos entre la una y la otra, insultos, y alguien le tiró a Lilia un vaso de agua, y el presidente de la Cámara intentó dar por terminada la sesión antes que nada, y todo fue irregular, y todo fue malo para la democracia. Y el monologuista aprecia la democracia. Tenemos una baja democracia, una mala democracia, pero creo que cualquier otro intento mesiánico de encarnarse a alguien en la representatividad general de un destino, el del destino de un país, sería mucho peor. Mucho peor. Tenemos que cuidarnos, tenemos que preservarse. Eso, ¿no es la libertad, carajo? Bueno, hay que preservar la libertad. Es un tesoro la libertad. Es una de las palabras de mayor belleza de la lengua castellana. Desde luego que lo es. Desde luego que sí. Estamos en un problema, estamos en un tremendo brete, y es un año electoral. Allí se va a desarrollar una batalla tremenda en territorio comanche, en la provincia de Buenos Aires. Hablaremos de eso en un ratito, porque tenemos una hora más de las 2 horas del monologuista cada domingo en Radio Cultura, entre las 10 y las 12, y entre las 24 y las 2 ya volvemos. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang,
that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. El monologuista. Todos los domingos por Radio Cultura, entre las 10 y las 12, y entre las 24 y las 2. Son 2 horas. Es a la vez un programa experimental y un programa completamente natural, porque la radio habla. El monologuista no tiene partido, el monologuista no tiene gremio, el monologuista no tiene guión prefijado, el monologuista no recibe una carpeta con aquello que debe decirse. El monologuista no tiene sobre, el monologuista no tiene una ideología de hierro, el monologuista no tiene una religión organizada, consagrada. Otra cosa es creer o no creer. El monologuista se reserva a eso. Para sí, tengo por qué contar eso. ¿Creer o no creer? Es personal. Quiero decir que no responde a la liturgia organizada de actos y sacerdotes. No tiene, el monologuista no tiene. No tiene. El monologuista no tiene auto. Yo no uso auto. Tuve miles. Corrí la vuelta de Carlos Casares, irresponsablemente, pienso. Porque eran caminos de tierra, por entonces una velocidad del carajo. No se veía muy bien. Me gustaba ir rápido y de pronto se rompió el hechizo. No quise manejar más. Ni tener ningún auto. Mi mujer tiene el suyo, ella es muy, como decía mi primera mujer, de familia muy patricia y tucumana, pero ella no ejercía de eso. Es muy guardosa, es muy cuidada, es prudente. Entonces lo tiene cuadradito, tiene un onda. Les cuento cosas personales, total estamos entre amigos. Es ella Leonor, mujer, desde hace ya bastante tiempo. Y esto me ha dado una quietud, una cierta quietud a medias, porque siempre he sentido el deslumbramiento de la mujer. La mujer es la justificación de la existencia prácticamente. Pero no, yo nunca he sido, he sido muy afortunado en ese momento por el número y por la calidad y la fama guardada, pero sin cortejar. Nunca he cortejado, no sé. Es una mirada y se terminó. Está todo dicho. Pero cada mujer inaugural es un universo estremecedor, nuevo. Mujeres son recóndidas, inteligentes. Es otra inteligencia, más plástica, más secreta. Guarda siempre su archivo de agravios, la mujer. Es por eso que muchas veces se producen las separaciones sorpresa
el señor al que la mujer le dice, mira, sentate que quiero decirte algo. Me quiero separar. Y el marmota dice, pero si estamos maravillosamente bien, ¿a vos te parece? Pero yo me quiero separar. No estamos maravillosamente bien. No. Y el marmota, que además es infiel, etcétera, se queda anonadado, chato, desvelado, desamparado, en la orfandad, y entiende que eso es parte del archivo de agravios que las mujeres guardan a menudo, no olvidan, callan, pero recuerdan. Y cuando le dice al marmota, me quiero separar, es porque ya se ha separado hace mucho tiempo. Por eso al día siguiente la mujer se va a una discoteca y el marmota está postrado, sin autoestima. No le responde el sexo, no sabe dónde está parado, se va a otro lado, a un hotel, a la casa de su madre, esas cosas terribles. ¿Sí? Es el mundo de la mujer maravilloso, inexplicable, sin el devenir de la vida. Es la sal del mundo la mujer. Es de una necesidad enorme. No tendría sentido de otro modo. Quiero apuntar algo. Maradona ha vuelto. Si es que alguna vez se fue. Maradona es nuestra máxima obsesión. Nunca dejaremos la obsesión Maradona, porque Maradona, que fue un futbolista, esto no se sobra decirlo, de genio, alguien excepcional, y fue durante bastante tiempo el hombre más poderoso del mundo. Maradona no tenía fronteras, ni aduanas, ni presidentes sin doblegarse. Ya en uno de sus trances decadentes, sí apoyó por ejemplo, a Maduro, con un espectáculo brutal, tocando el bombo con una panza horrible, pero lo había cobrado. Maradona era rico, le robaron muchas cosas. Y Maradona tenía mucho miedo de la gente. Él no quería que lo rodearan los hinchas. Temía, y con razón, que le iban a robar un reloj, algo, o lo podrían agredir, que parecían amarlo, pero querían aprovecharlo. Esto le daba una gran paranoia y una gran soledad. Maradona se relacionó con las mujeres más notorias de Europa. Maradona hablaba italiano con una fluidez extraordinaria, era un dios, pero también era nada. Recuerdo una conversación, una visita a Maradona
aparecía él, pequeño, flaquito, gris, con Gonzalo Bonadeo, por cierto. Y Maradona decía constantemente, quédate, no te vayas, vení cuando quieras. Podemos ser amigos. No tenía amigos. ¿Qué tenía? Tenía todo y no tenía nada, que fue el hombre más poderoso del mundo, sin duda. En Moscú fue citado por Putin a las 10 de la mañana en el Kremlin. Por supuesto, el auto oficial lo iba a buscar, etcétera, etcétera. Quería el déspota ruso, el sátrapa ruso, el asesino ruso, quería entrevistar, quería tomar contacto con Maradona. Maradona replicó, digo, dígale al presidente que yo no me levanto nunca antes de las 10. No va a poder ser. Y Putin se avino a hacer esa reunión más tarde. Tenía un poder enorme Maradona. Y lo palmeaba a Putin. Le ponía la mano en el hombro. A Putin no se lo toca. No se pone la mano sobre el hombro antibalas, de tela antibalas, que usa ese hombre riquísimo, secreto y criminal que es Putin. El más poderoso del mundo era Maradona durante un largo tiempo. Al llegar a la India, una muchedumbre se prosternó para orar, para venerarlo. Lo consideraban un dios o la reencarnación de un dios. En la India son muchos los dioses, y es el mismo al mismo tiempo. No quiero explayarme sobre eso porque es muy complicado, no me atrevo, pero lo adoraban. En Sri Lanka era una deidad, era un dios viviente. Y en todas partes, decir Maradona era pronunciar Sésamo, abre, Sésamo, ábrete. Era Maradona. Y a la vez era aquel que se dejaba caer en la noche, tomar unas copas, rodeado de guandas naras en busca de una oportunidad de engancharse, y él se enganchaba un rato. Sí, Maradona le daba golpes en la panza a Fidel Castro, le daba codazos a... Che, comandante, no me hagas esto. Tuteo puro. Cuando vivió, teóricamente para rehabilitarse, una farsa en Cuba, era el dueño de Cuba. Era el dueño de Cuba. Todavía vivía Fidel Castro. No el dictador marxista-leninista con el que se proclamó, sino con el título del gran sociólogo y estudioso de la Argentina, Loris Zanata. El título es Castro, el último rey jesuita. Desarrolla y se explaya Loris Zanata para demostrar que en realidad la influencia mayor no era el marxismo, no era la liberación de los pueblos, bla, 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 bla. El Che Guevara se fue
lo largó. Era un problema Che Guevara, hinchando los cataplines con encender 1000 Vietnams. No, quería quedarse en Cuba. Aquella frase de hasta la victoria siempre es un equívoco. Se rompió una carta que le dirigió Castro a Guevara, donde decía: fíjate, Ernesto, tal cosa, tal otro, hasta que, etcétera, y continuaba la frase, pero quedó trunco al romperse la corte y había quedado siempre que quieras, etcétera, etcétera, presumiblemente continuaba la carta y quedó como algo incongruente, hasta la victoria siempre. Es algo forzado, pero es parte de una carta rota. A lo mejor toda la historia es una carta rota. Maradona ha vuelto, porque en estos momentos se menea el juicio y la acusación del médico, la psicóloga, la masajista, todo lo que construyeron el embudo hacia la muerte de Maradona. Ha vuelto para saber cómo fue, porque ya no tenía probablemente noción clara de sí mismo. Muchas veces Maradona se salía de sí mismo, era otro. No sabía realmente quién era, ese ser excepcional, mágico y trágico, todo a la vez. No sabía. Al encontrarse con Gonzalo Bonadeo, Maradona era un niño desvalido. Quédate, podemos ser amigos. Daba pena. Y en otro momento parecía que podía derrumbar la tierra. Pero no lo era. No lo era. Pues Maradona, su vida era la de un hombre inteligentísimo, que en segundos resumía: se le escapó la tortuga. Frases, ideas rápidas que se incorporaron en nuestro lenguaje cotidiano. Muchas personas para dirigirse al marmota de turno dicen: se le escapó la tortuga. No sabe que es algo que dijo Maradona con respecto al embajador Chick, embajador norteamericano que se había hecho hincha de San Lorenzo, había ido a ver un partido con el hijo, y el hijo tenía un pet, ahora se dice una mascota, con una tortuga, y de pronto no la encontraba, porque las tortugas no son lentas, son rápidas y rajan. Y fue la burla de Maradona. A Chick se le escapó la tortuga. Y ahora, como se le escapó la muerte, se está día tras día juzgando al grupo que se ocupó de las últimas horas de Maradona. El médico, por ejemplo, Leopoldo Luque, como aquel jugador goleador del 78, junto con Kempes y otros extraordinarios jugadores, pero que probablemente el gobierno militar de algún modo haya acomodado los tantos. Muchas veces el anfitrión sale campeón.
Y ahí había mucho poder y mucha presión y muchas cosas. Pero el equipo jugaba bien. Quizás no tan bien como Holanda, por ejemplo, que en ese tiempo era perfecto, la naranja mecánica. Estaba Cruyff, estaba Neskens, estaban jugadores alucinantes, geniales. De ahí vino se le escapó la tortuga a Chic, fue Maradona. Pero Maradona también ha blasfemado y maldijo y agredió y disparó con un rifle de aire comprimido sobre periodistas en estado de semidemencia. Lo acechaba la demencia. A Maradona, que ha vuelto nuestra opción principal, nuestra obsesión principal. El médico que lo atendió compareció, porque es uno de los acusados, Luque, transformado, metamorfoseado en un patobica de discoteca, un fisioculturista, era otro. Todo es tan raro. Todo lo que concierne a Maradona, ¿recuerdan? Cuando velaron toda esa plebe repugnante que pugnaba para acercarse o quizás robarse el ataúd de nuestra obsesión permanente, Maradona. Pues ese día y esa noche cuando murió Maradona, se produjo un hecho poético. La Bombonera, a oscuras era la noche, y la noche muchas veces en la Boca es tenebrosa. La Bombonera estaba completamente a oscuras, con excepción de una luz. La luz del palco de Diego Maradona como homenaje. Algún poeta incógnito quiso esa imagen y al encontrarse con esa gota de poesía, lavó nuestras almas afligidas por una tierra sufriente que busca su rumbo con desesperación. Ha vuelto Maradona. Iba a volver porque no se fue nunca. Nuestra obsesión, las mil aspectos y caras de ese futbolista mágico y ese ser extraño que se deshizo después de ser el hombre más poderoso del mundo, sin duda lo digo, y era cierto. ¿Qué frontera había para Maradona? Nadie le iba a preguntar nada. Pasaba. Maradona ha vuelto. Nuestra obsesión central ha vuelto. Ponerle música a Nico Giancarlini. Se rompan todo. Los Shakers, los Fataruso, los uruguayos, los rockeros y de mil maneras también grandes músicos. Shake it all. Rompan todo. We want you to count. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. But when the music starts, don't stand there like a fool and break it all. You listen me break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with us. Great plan tonight.
Aquí en el Monologuista, cada domingo entre las 10 y las 12 y entre las 24 y las 2, se desarrolla el monólogo, bueno, con la ayuda de Nico Cianclallini al otro lado de la cristolera para ordenar los sonidos y garantizar la técnica. Esto es imprescindible. Pero el monologuista habla solo, acompañado por la libertad plena. No hay para el monologuista partido. No hay para el monologuista gremio. No hay para el monologuista correa. No hay para el monologuista guión para que le digan qué decir. No, sale de la libertad de pensamiento y de la inteligencia, de lo que quedara, de las ruinas de una inteligencia, si quieren, perfecto. Quieren decirlo, pero es lo máximo que me pueden decir. Desdorosamente lo acepto. Importa un bledo. La verdad que me importa un bledo. Esa es la verdad. Es la verdad. Entre tanto, antes de irme estoy tratando de llamar con el cacharro a mi mujer para que me pase a buscar. Les cuento esta cuestión. Quería asomarme un poco a la cuestión del fútbol en la Argentina, que es una de las corrientes sanguíneas que corren por las venas de la Argentina. Esto es indiscutible. El fútbol tiene dos caras: la belleza, la rapidez mental, el arte, Messi, Maradona, Cruyff, Pelé, Di Stéfano, Van Basten, Amal, el nuevo chico de 17 años del Madrid. Una maravilla. Hay que verlo, hay que disfrutarlo. Y al otro lado de la medalla es la sordidez, los sobornos, las apuestas, las transferencias con las que se quedan un pedazo los llamados dirigentes y se hacen ricos. Hay mucha sordidez y mucho apetito por gobernar el fútbol también, porque el fútbol, bueno, como dicen en la Semana Santa de Sevilla, el Señor del gran poder, y no me refiero a Jesús, sino al que encabece la FIFA, tiene un gran poder. El fútbol se juega bajo la lluvia, con calor, con frío, con nieve, con guerra. Nada para el fútbol. Y quería detenerme en dos personas, en tres, que tienen que ver con el fútbol y con otros aspectos. Gago, el técnico o entrenador de Boca, pendiente de permanecer o no, según cómo le vaya, ahora ha levantado algunos resultados, pero está ahí, que sí que no. Gallardo, es el entrenador y antes gran jugador, por cierto, de River, de la selección, del Mónaco, de un equipo de Francia también. Habla muy bien el francés, Gallardo. El máximo entrenador, más ganador de todos, está ensombrecido porque no le va bien. ¿Qué les pasa a Gallardo? No sé, pero está en sombras. Y esperamos que se reencuentre
con aquella epopeya notable, cuando River fui menos gallina que nunca. Y la tercera persona y personaje del fútbol es Mauro Icardi. Para nosotros es prácticamente un desconocido como jugador, porque ha hecho toda su carrera y se ha transformado en un hombre riquísimo en otros mercados. Ahora en el Galatasaray de Turquía y en la envenenada relación y divorcio de Wanda Nara, quien se ha cortado al lado de Elegante, que me parece una persona muy desagradable, mientras Icardi al lado de China Suárez, radicado en Turquía y defendido por la doctora Marco Vecchio, la antigua mujer de Jorge Lanata, quien ha conseguido que el juez le otorgue a Icardi la tenencia de las niñas de los dos. Un duro golpe para Wanda Nara. Y no sé qué si le va a pasar, si lo va a mantener, en qué condiciones, porque hay mucha falta por parte de Wanda Nara. Icardi es callado, no lo conocemos, pero indudablemente debe ser un jugador magnífico y un hombre millonario, riquísimo, poderoso. El hombre tatuado. Tenemos a Gago, tenemos a Gallardo, tenemos a Icardi. Nunca se integró a la selección Icardi porque Maradona influyó en ese sentido. Otra vez Maradona, como mientras estaba casada con Maxi López, Icardi llegó como amigo y se alzó la prenda, le parecía desleal, fuera de las reglas del juego. Maradona presionó y nunca vimos a Icardi. Parece que es un jugador extraordinario. Todo es tan extraordinario entre nosotros y a veces tan sombrío y a veces tan esperanzador, porque insistimos, aunque vivimos sobrevaluados, tenemos todavía una fibra para encontrar un lugar en el mundo. Y lo deseamos. Por eso el monologuista se va con esa aseveración. Mil gracias por todo. Gracias, Nico Giancarlini. Gracias por el aire, que me estaba sintiendo un poco abotagado. Pásenlo muy bien. Chao. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot